Então, boa noite a todos. E nós estamos aqui dando hoje continuidade ao nosso seminário de formação permanente e contemplando nesse momento uma parte do programa que se refere aos sonhos. Como vocês sabem, nós estamos dividindo a nossa programação entre os sonhos, o feminino e familiar e essa questão da pandemia. Então, hoje nós vamos abrir mais um trecho de sonhos com a nossa colega Ana Ruth Najmes, muito querida entre nós. Ela atualmente está na Espanha, ela é argentina, mas atualmente está na Espanha, e vai nos falar sobre A Vida é Sonho. Ana Ruth, con la palabra. Bien, les agradezco mucho, Ana Alicia, y agradezco a la sección de Bahía, especialmente a Sonia Vicente y a Ana Alicia Calmon, haberme invitado a participar de este espacio de formación permanente hoy. Así que les voy a hablar sobre les voy a leer un texto que he titulado La vida es sueño, que como algunos de ustedes sabrán, es el título de un poema de un gran escritor del siglo de oro español que se llamó Pedro Calderón de la Barca. Y voy a leer a título de acápite los dos últimos versos de ese poema que dice así: que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Según lo afirmaba Freud, los poetas no solo se anticipan a los psicoanalistas en su saber sobre el deseo, sino que son capaces de despertar en nosotros emociones desconocidas. Y eso en virtud, y esta es la hipótesis de Freud, de que la poesía, como el sueño diurno, son la continuación y el sustituto de los juegos infantiles. Recuerden, en todo caso, que el juego infantil analizado por Freud en Más allá del principio del placer es el Fordá, que es el modelo de todos los juegos infantiles, que Freud sitúa como un modo que tiene el niño de lidiar con ese más allá del principio del placer, vale decir, con lo que Freud llamó la pulsión de muerte. Como decía el poeta, vivir soñando parece ser la norma para el ser que habla. En su libro sobre la interpretación de los sueños, Freud plantea que los sueños son susceptibles de interpretación y esto supone que los sueños tienen un sentido. Y constata que la historia de la humanidad muestra que siempre hubo, en la opinión profana, no así en la científica, una preocupación por la interpretación de los sueños, resaltando de esta manera dos métodos utilizados para tal fin. El primer método que sitúa Freud toma el contenido de cada sueño en su totalidad y procura sustituirlo por otro contenido comprensible y análogo en ciertos aspectos. Freud llama a esta modalidad interpretación simbólica, que según señala, fracasa en todos aquellos sueños que se muestran embrollados y confusos. Toma como ejemplo de interpretación simbólica el caso bíblico de la interpretación de José al sueño del faraón, el de las 7 vacas gordas sucedidas por otras 7 vacas flacas que devoraban a las primeras, como sustitución simbólica de la predicción de 7 años de hambre luego de 7 años de prósperas cosechas en Egipto. El segundo de los métodos populares utilizados para interpretar los sueños, dice Freud, es el método descifrador, que considera el sueño como una especie de escritura secreta en la que cada signo podría ser sustituido por otro
de significación conocida mediante una clave prefijada. Freud se refiere en este punto a Artemidoro de Dalsis, del siglo II de nuestra era, quien nos ha transmitido un estudio completo de la interpretación onírica en el mundo greco-romano. En este método, dice Freud, todo depende de que se pudiera dar crédito a la clave o libro de los sueños utilizado, lo que carece de toda garantía. En cambio, él propone un método de interpretación onírica probado en el curso de su práctica psicoanalítica, ya que, como él mismo relata, los sueños aparecen siempre incluidos en la concatenación del discurso del paciente, al lado de los síntomas patológicos, los lapsus y los actos fallidos, en tanto formaciones del inconsciente. Los sueños se demuestran así para Freud como la vía regia de acceso al inconsciente, ya que una vez interpretados, se revela siempre que el sueño es una realización de deseos. Para Lacan, el deseo es su interpretación, o sea, que el deseo ya es una interpretación del fantasma o del goce. Vale decir que el deseo es una defensa contra el goce. Cuando Miller plantea el inconsciente intérprete, afirma con Lacan que es el inconsciente el que interpreta, en tanto no hay metalenguaje para el ser que habla. Se apunta aquí a una vertiente del inconsciente como no realizado, como real, como el punto en el que mueren todas las asociaciones del sueño y que Freud denominó ombligo del sueño. Podríamos definir a este inconsciente no realizado, siguiendo a Santo Tomás, como eso más interior que lo más íntimo mío y que al mismo tiempo está separado de mí. Jacques Lacan creó un neologismo, extimidad, para definir esa relación del ser que habla con el inconsciente en su aspecto más real, es decir, en su aspecto de imposible de decir o de fuera de sentido. Esto implica que hay, por un lado, un inconsciente charlatán, el de la cadena significante, y por el otro, uno mudo que funciona como causa del primero. Vemos así que la práctica freudiana está regulada por el deseo inconsciente, podríamos decir en términos de Lacan, en tanto el goce que circula entre los significantes y que nunca llegará a enunciarse, el ombligo del sueño, como aquello a lo que apunta la interpretación. Esto supone darle un ser al sujeto de ese inconsciente que siempre escapa. Y es por eso que Lacan puede decir que la interpretación es creacionista. Para Lacan, el inconsciente se constituye, por lo tanto, en el entre dos analista-analizante. Es decir, o sea, la interpretación crea el inconsciente. Es decir, que el analista forma parte del concepto de inconsciente. Esto es lo que conocemos como transferencia analítica y, en otros términos, como discurso del inconsciente o discurso del amo. Hacia el final de su enseñanza, en el seminario 24, Lacan planteaba que uno o el uno habla solo a menos que se ponga a dialogar con un psicoanalista. El inconsciente freudiano charlatán, entonces, el de la cadena significante, está, al decir de Lacan, estructurado como un lenguaje. Y por ello, la acción analítica consistente en la interpretación opera en el orden del sentido. Esto implica que el sujeto del inconsciente solo tiene un ser por el sentido,
este ser está tomado en las leyes del discurso, que Freud definió como las leyes de desplazamiento y condensación, y que son homólogas a las operaciones de la metonimia y de la metáfora. Lo que supone entonces que este inconsciente es un fenómeno semántico, vale decir, de sentido. O sea, que el sueño es ya una interpretación que hace el inconsciente de su propio agujero, el ombligo del sueño, punto que en el sueño presentifica el real del psicoanálisis. No hay proporción sexual. ¿Qué implica? Hay santón. Es evidente que frente al malestar del ser hablante ante la vida, que se manifiesta en preguntas del tipo ¿por qué habré nacido? ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Qué quiero? ¿Por qué habré nacido mujer o viceversa? Los sueños son un mensaje-respuesta que dan cuenta de un deseo de ser que no puede ser satisfecho con el simple reconocimiento de aquel al que se dirige la pregunta, ya que como el deseo es incompatible con la palabra porque corre debajo de los dichos, ningún reconocimiento puede extinguirlo. Es un deseo que no puede extinguirse al confesarse. Si cada vez que desciframos un sueño se practica una interpretación de reconocimiento, en cambio, cuando apuntamos a la causa de la producción de ese relato, que es el sueño, apuntamos más allá de la falta en ser que caracteriza el deseo. Apuntamos a una existencia fuera de lo simbólico, de algo real que insiste para perturbarnos. La pulsión de muerte en Freud, que con Lacan llamamos goce, en tanto opuesto al placer. Lo que se verifica en la práctica del psicoanálisis, entonces, es que si el deseo depende del lenguaje o de la cadena significante, la pulsión de muerte, la cosa freudiana, el goce, el ombligo del sueño en tanto fuera de sentido, dan cuenta de una existencia, por tanto, real, por fuera de toda posibilidad de articulación, por fuera de todo lo simbolizable, que al final de su enseñanza Lacan llama santoma. Santoma, al que él define en RCI como el modo singular de gozar del inconsciente, pero de este inconsciente real como no realizado, dirá el Deleuze uno solo, en tanto este inconsciente nos determina. En este punto en donde eso no puede decirse, el sueño se muestra, y se muestra como un instrumento del despertar, nos dirá Laurent, como un espacio fuera de sentido donde eso se muestra, ello se muestra. Como lo afirmaba Wittgenstein, lo que no se puede decir, se muestra. Hablar de pulsión, de goce o de santón supone, por ende, hablar de cuerpo. Si podemos decir que el ser humano es un ser hablante, también podemos afirmar que su existencia es la del goce de un cuerpo que se tiene, pero que no se es, como decía Lacan en la conferencia de Joyce el síntoma. Es por eso que podemos referirnos a nosotros mismos como cuerpos parlantes. La práctica del psicoanálisis permite verificar cada vez que la mayor dificultad para el ser que habla es la de apropiarse del cuerpo que tiene,
ya que éste se presenta siempre como un gran otro por el goce que lo habita. Esto se manifiesta no solo en los síntomas neuróticos o psicóticos, sino en los fenómenos anoréxicos o bulímicos, en todas las adicciones, en la proliferación de las cirugías estéticas, los tatuajes, y en los últimos años en el aumento del autismo infantil, así como en el del transexualismo, el transgénero, tanto como en los sueños. De manera que podemos afirmar que el inconsciente es la hipótesis que implica que no soñamos solo cuando dormimos, como nos dice Lacan en su seminario El momento de concluir, ya que si despertamos es para seguir soñando en la realidad, como lo afirma con tanta claridad el poeta Calderón de la Barca. Para concluir, ficciones. La extimidad de la que hablamos más arriba y a la que remite el ombligo del sueño, deja muy en claro que la afirmación de un Sartre acerca de que el infierno son los otros es, si no falsa, incompleta. Ya que, como lo demuestra el psicoanálisis, el infierno es esa satisfacción no placentera, habría que agregar, que existe en el cuerpo de cada uno y que llamamos santón. ¿Y qué es lo insoportable del cuerpo vivo? Que mientras vive, nos vive, vale decir, nos va conduciendo hacia la muerte, ese agujero real imposible de asimilar. Es por eso que podemos afirmar que en tanto el despertar absoluto es la muerte, uno no se despierta jamás. Pero también Lacan afirma que sí hay despertares parciales cuando la barrera del sentido se franquea. ¿Sí? Quiere decir que hay momentos como en una pesadilla que nos despierta para que sigamos soñando en la realidad, porque hay algo de la barrera del sentido que se franqueó en ese sueño. Por eso las ficciones, incluido el sueño en tanto que relato, la novela familiar que cada uno se construye, es decir, la historia que cada uno se cuenta, o la película que cada uno se hace, como decía una joven paciente hace años, están ahí para hacernos olvidar lo insoportable del cuerpo viviente que tenemos, pero que no somos. Y no lo somos porque somos cuerpos hablantes, lo que nos diferencia de los animales. Y eso quiere decir que sabemos, tenemos un saber sobre la finitud de la vida. La pregunta que se nos impone es, ¿cómo lidiar con esa extimidad, con el santón, con lo insoportable del goce del cuerpo, que es un goce ilimitado y sin ley que nos conduce a la muerte? La vía regia para hacerlo es la que nos ofrece el discurso analítico, la de la transferencia analítica. Pero no es la única. Porque podemos afirmar que las ficciones en general son el material que nos permite a cada uno, por fuera del psicoanálisis, construirnos también una vida digna de ser vivida. Las ficciones nos permiten tener a raya a lo real por medio de los semblantes. De hecho, la ficción mayor de cada quien para el psicoanálisis fue nombrada por Freud novela familiar y por Lacan fantasma. Sabemos por nuestra práctica que esas ficciones son siempre fallidas. Pero,
como dice Lacan, en tanto no hay discurso que no sea del semblante, y el discurso es lo que hace lazo, ya que pone en juego al amor como suplencia de la ausencia de relación sexual entre los seres hablantes, esas ficciones son también necesarias. Ya desde niños se ve que los juegos infantiles, así como los cuentos, son fundamentales porque son fuentes de semblantes que el ser parlante tiene a su alcance. Y no me refiero solo a los cuentos infantiles, literarios o tradicionales de cada cultura, sino a los cuentos que nos cuentan los que nos rodean y que van conformando el mito individual que sostiene nuestra presencia en el mundo. De modo que no es sin consecuencias que actualmente se vaya perdiendo el hábito de hablar. Ustedes habrán visto que ya los jóvenes no hablan entre sí, se mandan mensajitos de texto, ya no se habla casi nada. Entonces, de modo que no es sin consecuencias que actualmente se vaya perdiendo el hábito de hablar y, por supuesto, el de contarles cuentos a los niños desde que nacen, ya que las nanas que se les cantan a los bebés para hacerlos dormir también pueden ser consideradas cuentos. Y esos cuentos transmitidos oralmente ponen en juego siempre un deseo que da lugar para alojar al que los escucha. Y esto aún es más importante en esta época en la que nos hallamos todos a merced del gran ojo del mercado global que nos controla a través de la televisión y de las pantallas de los ordenadores, móviles o tablets, también podemos decir, sí, de todas las pantallas, lo que nos transforma cada uno en un mero objeto mirada, listo para ser tragado por ese ojo, listo para ser deglutido por el ojo. Lacan hablaba de la voracidad del ojo. Pero no solo los niños tienen que vérselas con el goce real del cuerpo que siempre está al acecho, sino que esa es una batalla que debe librar todo ser hablante. Para terminar, quiero hacer mías unas palabras de Éric Laurent, que plantea la literatura como, cito, una herramienta para salvar a las generaciones venideras de la tentación del nihilismo, del pensar que no hay nada que valga la pena como discurso. Sabemos que cuando nada vale como discurso, es decir, como ficción, hay violencia, que es el nombre de lo real del goce. El único interés, entonces, es el de atacar al otro y al cuerpo que tenemos y nos es ajeno para destruirlo. Fin de la cita. Ese sería, entonces, el de la violencia, el imperio del goce sin ley, goce ilimitado o goce femenino, como lo llamó Lacan, que es muy diferente de lo que llamamos la posición femenina. Concluiremos entonces, porque no me quiero privar de este gusto, con los versos del poeta Pedro Calderón de la Barca. Dice así su poema: sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe prestado, en el viento escribe y en cenizas le convierte la muerte desdicha fuerte. Que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que afana y pretende, sueña el que agravia y ofende, y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende.
Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Muito obrigada, Ana Ruth, pela sua intervenção, fazendo essa articulação do sonho com a poesia no início e no final. E como estava previsto, então agora nós vamos passar a conversação. Eu peço desculpas que o meu computador deu uma pane, eu tive que sair e voltar. Marcelo Magnelli está como anfitrião e a gente vai passar, então, as perguntas. Marcelo, você dá uma olhada no participantes, por favor. E Rogério também me ajudem, porque eu estou aqui no celular, estou limitada. Sí, es difícil hacer todo junto. Marcelo, veja aí se tem perguntas. Quem quer falar? No YouTube ainda não temos perguntas. E veja nos participantes, por favor. Aqui no Zoom também, por enquanto, não. No chat, não, também não. Isso, por enquanto, sem perguntas. Acho que não estão sendo decantadas. Estão chegando. Mas eu gostaria, então, de aproveitar e fazer um comentário, Ana Ruth, pensando... Devagar, fala devagar. Certo. Eu gostaria de comentar um pouco e perguntar também sobre essa articulação do sonho com a poesia, porque, na verdade, você começou falando com um verso, seu título é um verso, no final você terminou também com uma parte de poesia, mas eu gostaria de saber da articulação, da estrutura do sonho, da estrutura da poesia, o que é que você poderia dizer sobre isso? Bien, a ver, evidentemente, si bien el relato de un sueño no es equiparable a la poesía de un gran poeta como es este, podemos decir que todo relato es una ficción. En ese sentido, la poesía es, yo diría que es el punto más logrado de la ficción, el punto más mejor situado de lo que es la ficción, en tanto aquellos semblantes que recubren ese real insoportable presentificado por lo imposible de decir, ya sea en el sueño como ombligo o como que se puede manifestar también, como les decía, en la pesadilla, como un modo de seguir soñando, porque hay produciéndose ese despertar mínimo, alguien puede seguir soñando en la realidad para no caer en lo cual es imposible, pero para poder soslayar el agujero de lo real. Y me parece que la poesía, como decía Lacan, el inconsciente es un poema. En ese sentido, el sueño como relato es un poema, el inconsciente, que interpreta de alguna manera ese agujero real presentificado por el ombligo del sueño, que no es más que otro nombre, o sea, el ombligo del sueño da cuenta de ese goce, digamos, que habita el cuerpo del ser hablante, que llamamos santome en otro aspecto, pero que da cuenta de ese lugar por donde no hay nada más para decir, donde se mueren los semblantes. Entonces, la poesía como las ficciones, porque yo empecé por la poesía y terminé con las ficciones en general,
La poesía es una de las ficciones más logradas, en tanto propone semblantes, como cualquier ficción, para tapar de alguna manera, velar de alguna manera, por tanto como lo hace el fantasma o como lo hace la novela familiar, y el sueño hace lo mismo, vela al mismo tiempo que indica ese real, en tanto agujero de lo imposible de decir, el que podemos llamar no hay proporción sexual, o podemos llamar hay santón. Son distintas maneras de decir ese goce fuera de toda ley, ese goce ilimitado, ese goce que si no tiene el límite de ese otro goce que se llama el fálico, arrasa con los cuerpos. Entonces, me parece que el sueño y la poesía se emparentan por la vía de las ficciones. Sim. Son Obrigada. ficciones. Marcelo, Temos agora algumas questões. vamos lá. Uma parece que é de Tânia Abreu. Ela coloca aqui no próprio Zoom. Que me parece que já, Ana Ruth consegue responder, já respondeu. Ela perguntava se você aproximava o santome, a noção de santome, com intimidade. Sim. Parece... Sim. Ok. Marina Recalde, no YouTube, deixa a seguinte pergunta. Olá, Ana. Vou falar com um portunhol. Hablaste de la diferencia entre goce femenino y lo femenino. ¿Podrías retomar esta cuestión que me resultó muy interesante? Bien, me interesó aclarar que cuando hablaba del goce ilimitado, el goce fuera de la ley, que también Lacan llamó goce femenino, lo diferenciaba de lo que podemos situar como posición femenina. Porque como ya lo decía Lacan en el seminario 20, en Ancor, la posición femenina es no toda fuera de la ley. La posición femenina da cuenta de un ser hablante, y no me voy a meter con el género, que tiene una pata del lado del falo, o sea, del lado masculino de las fórmulas de la sexuación, y otra pata del lado del no todo. O sea que en esa posición femenina, ese goce fuera de la ley está limitado por el goce fálico. No se va, por eso es que Lacan decía, una mujer o un ser hablante no es loco del todo en tanto tenga una pata en el goce fálico, ¿sí? Por eso diferenciaba la posición femenina del goce femenino en tanto equiparable en el último Lacan al goce del otro que no existe, al goce fuera de la ley, al goce limitado, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. Espero que haya respondido a la pregunta rápidamente porque no voy a entrar en más detalles. Puedo entrar, pero por si hay otras preguntas. Marcelo. Eu vou trazer... Vou trazer 3 perguntas, Ana Ruth. Dale, dime. José Ronaldo, ele pergunta se para Lacan o nome é o tempo do objeto. O que podemos falar sobre a temporalidade no sonho? Perdão, se para Lacan o nome é o tempo do objeto. ¿Un nome qué quiere decir? No sé, me parece... Nombre. El nombre, sí. El nombre es el tiempo del objeto. Lo que podremos decir sobre la temporalidad en el sueño. Decirle que me explicite un poco la pregunta porque no la entiendo. Certo. Se o José Ronaldo puder reformular... Ampliar.
Sim. Se ele estiver presente, não estiver no YouTube, ele pode falar, chegar na tela e falar, abrir e falar. A pergunta é no YouTube. Ele está no YouTube? Uhum. Ah, tá. Eduardo Benedito pergunta: a vida é sonho e o sonho, não todo, pesadelo. Final de análise? La vida es sueño y el sueño no todo es Pesadillo. Não Pesadilha. todo pesadelo. Pesadilla. Sim. Como sonhar o real para despertar? Es imposible. Por eso Lacan dice que despertar es imposible, es la muerte misma. No se puede soñar lo real. Por eso la pesadilla nos despierta, porque hay un mini despertar que nos hace otra vez seguir soñando en la realidad para no llegar a ese despertar de lo imposible de la muerte. Entonces, es imposible el despertar, dice Lacan. Y eso al final de su enseñanza. Sí. Él tenía la ilusión años anteriores, durante el principio de su enseñanza, de que era posible el despertar. Al final se dio cuenta que el despertar es imposible. A terceira pergunta, Marcelo. La tercera pregunta. Wagner pergunta: gostaria de saber se existe relação entre a violência do imperativo de gozo y las urgencias subjetivas. Y las urgencias subjetivas. Sí. La violencia del imperativo, sí, hay relación. O sea, las urgencias subjetivas en general están determinadas por irrupciones de goce imposibles de soportar, que muchas veces se manifiestan bajo la forma de la angustia, en el mejor de los casos. O sea que y en otros casos se manifiestan como trastornos directamente en el cuerpo o en el pensamiento, ideas delirantes, etc. Hay un montón de situaciones donde ese goce imposible de soportar se manifiesta también en ideas delirantes. Entonces, la cuestión es que evidentemente de lo que se trata es de que la urgencia subjetiva está ligada a eso, al aumento repentino de un goce imposible de soportar. El cuerpo no lo puede elaborar, no lo puede tolerar. Entonces, en el mejor de los casos tenemos la angustia. En el peor de los casos tenemos delirios que incluso aparecen en las neurosis, y hay que llegar al punto donde podamos transformar eso en angustia y a partir de la angustia operar con el dispositivo. Pero, ¿por qué? La angustia como señal de alarma es algo mucho más acotado que los desbordes en el cuerpo, que ya pueden ser por, de repente, mareos, desmayos, vómitos. Hay un montón de desbordes que se manifiestan directamente un rebasamiento del cuerpo por el goce, que no tienen causas físicas y que arrasan con los cuerpos o con el pensamiento. Entonces, sí, la urgencia subjetiva es una manera de llamar a esa irrupción de goce que hace trastabillar a cualquier ser hablante y a la vida que ese ser hablante se había armado hasta ese momento. Es la violencia del empuje al goce, sí. Tem a pergunta sobre o tempo, não é? A primeira pergunta. Ah, la pregunta sobre el tiempo, a ver si me la aclaran. José Ronaldo não chegou a escrever novamente sobre ela. Não a reescreveu. Mas Paula Goulart faz uma pergunta. Ana Ruth, você poderia falar um pouco sobre ter um corpo na transexualidade e sua articulação com a imagem? Bueno, evidentemente podemos decir que en la transexualidad hay una gran distorsión de la imagen
en ese ser hablante que hace que vea ese cuerpo como inadecuado para sí. Entonces, eso es lo que lleva al transexual a hacer toda una serie de tratamientos para transformar el cuerpo en otro cuerpo que cree que va a ser más adecuado para sí mismo. Hay, por supuesto, hay un desarreglo no solo de la imagen, sino del cuerpo real. Entonces, el desarreglo es simbólico, es imaginario y es real. Hay una especie de ruptura ahí del anudamiento que hace que no se sostenga ni la imagen ni el cuerpo real, vivo, ¿sí? de ese que habla. Y entonces se buscan métodos pseudocientíficos o métodos médicos para tratar de encontrar un cuerpo que se pueda vivir de manera más pacífica y una imagen adecuada a lo que supuestamente se desea. El problema es que en muchos casos lo que se verifica es que después de la transformación, en muchísimos casos, el trastorno sigue presentándose. O sea, el trastorno de la imagen y el trastorno del cuerpo. O sea, son fenómenos muy difíciles. Por eso es que, es cierto, ha habido casos de transexuales que han iniciado juicios contra los médicos que les han hecho la operación de transexualidad, porque dicen que no los tendrían que haber operado tan fácilmente, porque en realidad eso no era lo que querían, etcétera, etcétera. No es tan sencillo lidiar con el cuerpo ni lidiar con la imagen. Eso lo vemos todos los días en los consultorios. La anoréxica tiene una imagen que no tiene nada que ver con el cuerpo que ella tiene. En general, la anoréxica se ve gorda, se ve obesa en el espejo, y uno la ve y está en piel y huesos. Pero ella ve otra cosa. Entonces, hay algo que ahí sabemos que tiene que ver con la mirada, que engorda a esa imagen, trastornando el cuerpo y transformándolo. Entonces, hay una serie de trastornos de la imagen que no son solo de la imagen, sino que si hacemos el nudo imaginario, simbólico y real, el trastorno afecta al anudamiento. Entonces está afectado el cuerpo imaginario y el cuerpo real, el cuerpo vivo. Por eso es que una anoréxica se puede dejar de comer hasta morir. Entonces, porque ella ve otra cosa en el espejo. Y no vale de nada decirle que no es así, que está bien, que está muy delgada. No vale de nada, no pasa por ahí. Hay algo que tiene que ver con cuando se desata, se desarregla, como quieran decirle, se desenlaza el nudo y no hay nada que lo estabilice, ni la imagen ni el cuerpo vivos se sostienen. Eso se ve más claro en la anorexia, por ejemplo. Pero en el transexualismo también. Volvamos a la temporalidad en el sueño. ¿Qué pasa con la temporalidad en el sueño? La temporalidad en el sueño no existe. Pero como el sueño es su relato, tenemos que decir que la temporalidad es la temporalidad del relato. Nadie puede decir dos letras al mismo tiempo, ni dos palabras al mismo tiempo. Hay un tiempo para relatar el sueño. El sueño como tal, en su materialidad, solo tiene, dice Lacan, la materialidad de lo que es dicho, de lo que es relatado. Y esa materialidad es temporal, se despliega en un relato, ¿sí? No sé si con esto contesto a la pregunta, pero bueno, intento lo que yo puedo entender de la pregunta, intento responder de esta manera. La temporalidad del relato existe, y el sueño es su relato. El sueño como entelequia, como dice Lacan, está perdido. No tenemos otra cosa más que su relato. Y ese relato necesita del tiempo para decirse. Entonces, esa es la temporalidad del sueño, introducida por el relato. Tem o Eduardo Benedito,
ele pede que eu refaça a pergunta que você já respondeu, acrescentando ao final uma observação que ele faz, porque ele diz que talvez você possa desenvolver melhor se eu termino só de fazer o final da pergunta dele, tá? Ele disse o seguinte, foi a pergunta que falava se a vida é sonho e o sonho não todo pesadelo. Citando final de análise, ele pergunta, né? Y dice, ¿Alguien me lo puede traducir bien? A ver si yo entiendo la frase. vou Si usar la vida es sueño. la vida es sueño y el sueño no todo pesadilla. El sueño no todo es pesadilla. No todo No todo es pesadilla, sí. Sí. Final del análisis. Sí. ¿Cómo soñar el real para despertar? Incluir la pesadilla en la vida o escabelo do sintoma? Uma pergunta. Incluir a pesadilha na vida ou escabelo do sintoma? A ver, en el final del análisis se supone que usar el santón como escabel para hacerse un nombre posible y vivible es aquello que el analista debe poder producir. No se puede vivir en el medio de una pesadilla, no es eso el final del análisis, no se trata de eso, porque la pesadilla es puntual y es evanescente. Entonces se trata de usar el santón como escabel para a partir de ahí hacerse un nombre o darse un nombre, o darle un nombre si quieren a ese goce del cuerpo que uno porta y con el que tiene que vivir y hacer lazo con los otros. ¿Sí? Entonces se trata del santón como escabel para poder darse un nombre, y no se trata de la pesadilla. Déjenme, la pesadilla la puse como ejemplo de un mini despertar imposible de continuar, de que se continúe en el tiempo, porque la pesadilla está para que sigamos, nos levantemos de la cama y digamos, ah, no, estoy acá, esto era un sueño. Está para que sigamos soñando. Entonces, eso no es el fin del análisis. El fin del análisis es haberse topado con el goce del cuerpo propio, al que uno consiente, del que se apropia, con el que uno puede de alguna manera hacerse un nombre, ¿sí? Un escabel, ¿sí? Usarlo para hacerse un nombre, usarlo como escabel, como esa pata en la que apoyarse, hacerse un nombre para hacer lazo de amor con los otros, de distinto tipo. ¿Sí? Pero eso supone apropiarse del goce de ese cuerpo, haber consentido a ese goce, y además, como dice Lacan, estar contento de estar vivo con ese goce. ¿Sí? No estar todo el tiempo quejándose justamente por, como había ustedes conocen a Quino, el humorista, el gran humorista de Mafalda, ¿sí? Quino tenía un personaje que se llamaba Felipe, que era una especie de catálogo de la neurosis obsesiva. Entonces Felipe decía, justo a mí me ha tocado ser como yo, quejándose y lamentándose. No se trata de lamentarse de que justo a uno le tocó ser uno, sino de haber consentido a eso, de haber consentido a su manera de gozar y de haber encontrado un modo de hacerse un nombre, quiere decir un modo de enlazarse a partir de ahí con los otros. No sé si esto responde a la pregunta que fue hecha, pero eso, ahí situamos el fin del análisis. O Eduardo faz uma continuação da pergunta, dizendo:
então o escabelo do sonho envolve alguma extração da pesadilha? No entiendo lo que dice. El escabel del sueño no lo entiendo. No sé qué quiere decir. La verdad que como no entiendo la pregunta, no puedo decir nada. Certo. Tá bom. Marcelo Veras faz uma pergunta. Hola, Marcelo. Ela fala, Ana Ruth, apenas temos um corpo quando estamos despertos. Quando dormimos, temos apenas ilhas de gozo. Peças avulsas. Poderíamos dizer que o corpo inclui o tempo? Por supuesto que sí. Es lo más real que tiene el cuerpo, el tiempo que pasa a través del cuerpo. Sí. Sim. Outra pergunta. Ana Silva Sá pergunta se o sonho nos interpreta. Si el sueño no es... Nos interpreta. Sí, en realidad nos interpreta el inconsciente con el sueño. Es el inconsciente el que a través del sueño nos interpreta. Sí. Sí. Boa noite, Sueli Conde. Ela diz, aproveitando o título da fala de Ana Ruth, A Vida é Sonho, e o livro Querida Maria, é um livro, quando el psicoanálisis no es sueño, de Carmen González Tábuas, retomo a pergunta, a psicanálise é sonho? No. Justamente, el psicoanálisis usa el sueño como una formación del inconsciente. Pero justamente lo que yo planteaba, si el sueño está en la vía del lenguaje, en el sentido de la articulación significante para producir ficciones y para velar el real que lo produce, el inconsciente real o el ombligo del sueño, justamente, son aquello a lo que apunta la operación analítica, más allá del inconsciente intérprete, a los que apunta el analista, para intentar ir más allá del sueño, lo cual no quiere decir que se logre. O sea, se intenta apuntar a lo real y se apunta a lo real, pero lo real no se puede alcanzar por el sentido. Y como la paradoja es que operamos con la palabra, y lo real es mudo, es el ello freudiano, mudo, silencioso, lo único que podemos decir es que apuntamos hacia allí para, a través de la palabra, ir, si se quiere, barriendo toda la horda de sentido, todo el fárrago de sentido en el que cada uno se ha envuelto para poder sobrevivir, para llegar a toparse con ese núcleo de goce que está en nuestro cuerpo y del que nada podremos decir, pero con el que algo vamos a tener que hacer. ¿Cómo arreglarnos con ese goce que no tiene ningún sentido, que está totalmente fuera de sentido, pero que nos vive? Nos vive y al vivirnos nos va matando. Entonces, ¿cómo consentir a ese goce y arreglarnos con él para poder hacer lazo con los otros a partir de ahí? Porque si no, vivimos en la pura segregación. El otro goza distinto que yo, entonces lo segrego. Yo gozo distinto que el otro, me autosegrego. ¿Cómo hacer para no vivir en el marco de la segregación? Y el discurso analítico, el dispositivo analítico, lo que promueve y propone es liberarse de ir barriendo, pero hay que pasar por ellas. No podemos no pasar por el inconsciente transferencial
para a partir de ahí ir barriendo todo ese sentido que cada uno se ha construido en su fantasma y llegar a ese punto imposible de decir, ombligo del sueño si quieren, Santón, como quieran llamarlo, ese punto de real con el que hay que lidiar y hay que saber arreglárselas. Cómo hacer uso de ese santón, de ese goce que habita nuestro cuerpo impropio, cómo apropiarnos de ese cuerpo, para partir de aceptar ese cuerpo y el goce de ese cuerpo que se presenta siempre como éxtimo, y por eso aparece el odio al goce del otro, ¿sí? ¿Cómo hacer para poder amar? Es lo que el psicoanálisis propone. El amor más digno, un amor no ligado al narcisismo, sino un amor ligado a la diferencia de goces entre los cuerpos parlantes. Entonces, esta es la cuestión. Próximo, Marcelo. A Margarete Couto faz uma outra pergunta. Ela diz: a formulação, a frase "a vida é sonho" se aproxima da noção de debilidade mental? No. Ela para pergunta, nada. a debilidade, a escolha pela debilidade mental no ser falante? Como? Traducime-la, Marcelo. A escolha pela debilidade no ser falante, me parece que a vida é sonho estaria vinculada a uma escolha pela debilidade mental no ser falante? No, a ver, en un sentido sí y en otro no. A ver. Sí. En RCI, Lacan dice que el ser hablante tiene solo dos elecciones posibles: la locura o la debilidad mental. Evidentemente, sí, uno podría decir que uno duerme para no caer en la locura. Sí, y en ese sentido podríamos decir que está emparentada la debilidad mental, en ese sentido lacaniano, con el soñar, con la vida es sueño. Porque el despertar es el despertar a lo real, y tenemos aquel que vive en lo real, en lo real es el psicótico. Psicótico vive inmerso en lo real, y así está. Con lo cual, sí, podríamos decir, es una buena lectura, decir que la vida es sueño es una manera de situar la elección por la debilidad mental opuesta a la elección por la locura de la que habla Lacan. Marcelo Veras... Perdón, debilidad mental como rechazo al saber, ¿eh? Sí. Como rechazo al saber. Foi assim que entendi. Marcelo Veras faz uma observação. Ele diz: muitos passes apontam a conclusão de uma análise pela via de um sonho. O sonho, nesses casos, parece apontar uma nomeação do real. Um umbigo. Que? Um umbigo, um ombligo. Ombligo. Ombligo, sim. Contudo, em outros fins de análise, a conclusão da análise vem de uma interpretação do analista. Seriam dois modos distintos de nomear o real sem palavras no corpo? Sem quê? Distintos de nomear esse real sem palavras no corpo? Nombrar. Ese real del cuerpo sin palabras. Bueno, a ver. Marcelo, vamos a Lacan hablaba en el seminario 24 de la invención de un significante nuevo. Sí. ¿Cómo se inventa un significante nuevo que nombre lo innombrable? Es cierto que en los pases aparece esa nominación de lo innombrable por la vía de un sueño, como una letra fuera de sentido.
y en otros momentos, en otros pases, aparece como el recorte de una interpretación del analista. También que se recorta como una letra fuera de sentido. Creo que, evidentemente, los sueños de fin de análisis son leídos por los analizantes, yo lo entiendo así, como fuera de sentido. Entonces son tomados como un significante nuevo, una invención para nominar el goce del cuerpo que portan. Es válido en tanto la comunidad lo ha validado. Y en otros casos es tomado como nombre, como nominación de ese goce del cuerpo que uno porta y con el que finalmente puede dar cuenta de que se las arregla para poder hacer lazo amoroso con los otros, más allá del narcisismo. Digo, a veces eso viene de la mano de una interpretación del analista, que es oída por el analizante como un nombre, como un significante nuevo. ¿Cómo decirlo de otra manera? No sé cómo decirlo de otra manera. Como un nombre fuera de sentido. Eso para mí es el significante nuevo, el significante para inventarle un nombre a eso que no se puede decir. Sí, creo que son dos formas de poder situar ese nombre, esa nominación de lo real, de ese goce sintomal, esa nominación de la identidad sintomal, como dice Miller, me gusta ese término, ese significante nuevo que nomina la identidad sintomal de ese que habla. Sí, son dos maneras de encontrar la letra que nomine esa identidad sintomal. Sí. Haveria, então, efeito neológico? Sí, sí. Eso es lo que plantea Lacan con el significante nuevo. Un efecto neológico. Sí. Okay. No hay en todos los pases, debo decirlo. No lo hay en todos los pases. No lo hay en todos los pases. Eso hay que saberlo. Si ustedes escuchan los testimonios de pases de toda la MP, no en todos los pases hay ese efecto de invención de un significante nuevo que nomina ese goce imposible de decir del cuerpo de ese que habla. Marcelo agradece as suas respostas. Não temos até agora no YouTube mais perguntas. Ana. Bueno, ¿alguno de ustedes que está acá en Zoom tiene alguna pregunta? Espera aí. Quem estiver presente aqui no Zoom e quiser... Como não te oigo, Analicia? Eu estou dizendo que quem estiver presente no Zoom e quiser também fazer pergunta, pode estar com a palavra. É só tirar o microfone e falar. ¿Quién? Marcelo, traducime porque hoy no entiendo nada del portugués. Entende? Marcela Antelo está dizendo alguma coisa. Bueno, a ver, Marcela, por favor, en español. Marcelo, leia aí a pergunta. Marcela. Fale, Marcela. Se ela quiser falar, melhor que ela fale espanhol e a Ana Ruth entende. Eu acho que Marcela não tem microfone, né, não, Analícia? Tem um problema. El micrófono tienes que encenderlo, Marcela. Hola. ¿Me escuchás? Hola. Ahora te escucho. Te escuta. Cuando hablaste de Laurent, ¿hablaste de pesimismo, que él decía no ser pesimistas o escépticos? ¿Qué palabra usaste cuando citaste a Éric Laurent? Ni pesimistas ni escépticos. No sé de dónde lo sacaste. Dijiste algo de no ser.
A ver, espera que lo busque, pero no recuerdo que hablara ni de pesimista ni de escéptico. Fue cuando citaste Eric Laurent. Ah, sí, al final. Sí. Sí. No, ¿Cuál es? habló del nihilismo. Nihilistas, Salvar a las nihilistas. generaciones futuras de la tentación del nihilismo. Ni Entonces yo pesimista. te pregunto, solo para calentar la cosa, Argentina. Muy bien. Si decimos que los jóvenes no hablan, ¿no estamos siendo nihilistas? No, yo creo que estamos siendo bastante realistas. Es cierto que cada vez... No creo en eso, creo que hablan. Bueno, por supuesto que hablan en el dispositivo, hablan quizá con nosotros, por supuesto que hablan en el dispositivo, pero yo digo entre ellos, el diálogo entre los jóvenes cada vez está más pasado ¿cómo decirlo?, al terreno de la escritura. De la escritura, además, con abreviaturas que no ponen ni las vocales, etcétera, que solo entienden entre ellos. Entonces, la cuestión es, ciertamente que hablan, por suerte, todavía hablan. Yo creo que hablan mucho. Por supuesto que hablan. Y en el dispositivo hablan. Y en la vida cotidiana, con los adultos, hablan. Pero esa tendencia de los gadgets a generar situaciones, yo lo usaba para acentuar la tendencia de los gadgets a ponernos más al ser hablante en posición de objeto, más que en posición de sujeto. Ese empuje del mercado, pero no porque los jóvenes no hablen, hablan en el dispositivo, hablan con la familia, hablan con los amigos, se juntan en la casa de uno y hablan, uno los escucha. Creo que si no nos puede dejar nihilistas a nosotros. No, en eso tenés razón. Viste que hay un argentino que se llama Alejandro López, que escribió una novela que se llama Want to Fuck. ¿Querés coger? Que es toda escrita como si fuera un diálogo en algún WhatsApp. Dispositivo. Sí. Porque Want to Fuck está escrito G-U-A-N, Want to, T-U, Fuck, F-A-C. Want to Fuck, así como se escucha. Y toda la novela, que es fantástica y premiada y reconocida. No la leí. Búscalo porque es extraordinario. O sea, es un la langue sonoro, más que respetando las reglas ortográficas, que yo creo que hay algo, no sé, creo que hay algo nuevo ahí, para nosotros nuevísimo, pero no sería nihilista en ese punto de pensar que no hablan. Hay chats orales hoy en día de niños de 7 años que se quedan 2 horas hablando por teléfono, por el celular, con amigos, con 7 años. Entonces, no sé qué jóvenes no hablan. Yo creo que hablan, solo que tal vez no entendamos lo que dicen fuera del dispositivo, ¿no? Estamos hablando así en general. Sí, en general. No sé. Bueno. No sé, me quedé pensando. Está bien la aclaración. Está bien la aclaración. Esperemos que siempre sigan hablando. A pesar de que no lo entendamos. Y haciendo literatura con todo eso. Por supuesto, también, ¿no? Haciendo ficciones. Harán, ya la hacen. Por eso, ojalá sigan. Próxima. Almas. Tira o microfone dela, que ela está muda. Dale. Ya tirou. Pode falar, Alma. Hola. ¿Qué Hola. Tal? Sí, vos sabés que leí hace un tiempo, gracias a una colega mía que está también ahí presente en el Zoom, un libro tuyo, Políticas
psicoanálisis, ¿no? Creo que era el Una título. política del psicoanálisis con niños. Viejísimo, sí. Bueno, y trabajé algunas cuestiones acerca de los niños y me quedó la duda, porque hablaba del analista como lazo social, pero me quedó pensar y repensar un poco el goce en los niños, como hoy hablaste, a los niños, Sí. algo que puedas como agregar. Los Gracias. niños gozan como todo ser hablante. De eso no hay ninguna duda. Y cuando uno trabaja con niños lo ve. Lo ve y sus cuerpos también son arrasados por el goce si no hay algo que se interponga entre ese cuerpo gozante y el sujeto. Entonces la cuestión es, ciertamente los niños gozan, los niños justamente sueñan, los niños presentan esos, en sus sueños ese punto de real que llamamos el ombligo del sueño, lo muestran, y es verdad que sí, los niños además lo muestran más claramente el modo de gozar que tienen que los adultos. Pero en la medida que se ponen a hablar en el dispositivo, ese goce puede ir localizándose, porque el problema es cuando el goce invade todo el cuerpo. Y en la medida que el goce por el dispositivo se localiza, se va achicando, se va cirniendo, decía Lacan, que se va encerrando de alguna manera y que no va invadiendo todo el cuerpo y la vida de un ser hablante, eso tiene efectos en los niños también, totalmente. Entonces están también en juego ese goce sin límites en el ser que habla desde que nace, porque el agujero de lo real está en juego en cualquier ser hablante. El no hay relación sexual vale para niños, grandes, pequeños, vale para todos. Y ese es un agujero con el que hay que lidiar. Entonces, en los niños eso está ahí y hay que tratarlo. Claro. Como con cualquiera. Con el discurso que además ellos portan de los padres, ¿no? No, no es de los padres. No hay por qué decir que el discurso que ellos portan es de los padres. Si bien el discurso es siempre el discurso del otro, no necesariamente son los padres. El otro es el lenguaje que los rodea y que viene de los padres, los maestros, la televisión, etcétera, etcétera. Pero en algún momento, en eso que dicen, el sujeto responde desde lo real y hay que agarrarlo, digamos, como decía Freud, cuando el tigre da el salto, cuando el león da el salto hay que agarrarlo de los pelos. O sea, en algún momento aparece un sujeto como respuesta de lo real. Y hay que interpretar y hay que cortar las sesiones, hay que cortar las entrevistas, la interpretación desencadena la transferencia, dice Lacan. Entonces, en ese sentido, con los niños hay que operar como con cualquiera, no son subdesarrollados. Entonces, como no son subdesarrollados, los niños hablan y son sujetos de pleno derecho, quiere decir que pueden responder como sujetos en tanto se les dé la palabra y se los interprete y se los haga aparecer en su división. Y se indique el punto de su goce en la interpretación, hacia dónde está su goce. Ahí, eso, se trata de eso. Bien. ¿Interrumpimos acá o dejamos acá por hoy? Con los niños se opera justamente porque eso que dicen es el discurso del otro como para cualquier ser hablante. Pero entre o debajo del discurso del otro, lo que circula es goce. Y a donde nosotros apuntamos con nuestra intervención es al modo de gozar de ese cuerpo parlante. Entonces, no solo hacemos responder al sujeto por la vía del sentido, sino que indicamos dónde está su goce. En principio, por la vía del objeto plus de gozar. Entonces, y eso con los niños se hace como con cualquier ser hablante. Marcelo,
Mais uma pergunta e encerramos, porque Ana Ruth está às 2h30 da madrugada. Pero yo soy noctámbula, aguanto. Mas dá para fazer mais uma perguntinha. Sim. Acho que não foram contemplados. Perdón, le quiero decir algo a Almas. Almas, de cualquier manera, ese libro es muy antiguo. Y hay otro libro que te recomiendo leer sobre psicoanálisis con niños míos que se llama Problemas de Aprendizaje y Psicoanálisis, que en realidad trata sobre el psicoanálisis con niños porque está revista la cuestión a partir de la última enseñanza de Lacan. Quem é o autor, Ana Ruth? ¿Qué? Quem é o autor deste livro? Mío. Problemas de Aprendizaje y Psicoanálisis es un libro mío. Ah, é seu? Ah, ótimo. Y el último libro mío, que no sé si lo conocen, se llama Delicias de la Intimidad, de la Extimidad al Santón. Por eso es que yo pongo en el mismo terreno, yo creo que extimidad es el nombre del Santón en la primera enseñanza de Lacan. Não conhecemos, depois você... El libro se llama Delicias de la Intimidad y es una lectura del banquete de los analistas. Sim, 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 muito bom. Já De conosco? Miller. Uhum. Creio que Ana apresentou numa oportunidade aqui na Bahia, não foi? Não deu um curso aqui na Bahia? É um curso do Instituto. Puede ser que haya dado un curso sobre ese libro, ¿sí? Sim. Veja, Francisco Xavier fez pergunta no YouTube, diante do tema do sonho, tal como você traz, como ficaria o autista? Se você poderia falar algo acerca do autismo. Yo lo único que puedo decir es que el autismo es el nombre que le da el DSM a la psicosis infantil, a la esquizofrenia infantil. A mí no me gusta el término autismo, pero sé que debemos hablar la lengua del otro. Y me parece que yo hace muchísimos años, mucho antes de la creación de las escuelas, bueno, ya estaba la escuela de la causa, pero mucho antes de la creación de la EOL, yo estaba en Buenos Aires en una institución que se llamaba Biblioteca Internacional de Psicoanálisis, dirigida por Germán García, y nosotros creamos en esa institución un espacio de psicoanálisis con niños que se llamaba Vector Práctica del Niño. Y dimos durante un año un curso sobre psicosis infantil con Aníbal Lecerre. Entonces yo diría que lo que antes se llamaba esquizofrenia infantil es lo que ahora se llama autismo. O sea, el autista viene desencadenado y sin cuerpo. La cuestión es cómo generar una suplencia para eso que no hay, cómo generarle algún anudamiento posible para que tenga un cuerpo y tenga algún tipo de posibilidad de palabra. Entonces, mucho más no puedo decir. Creo que es es un fenómeno que cada vez tiene más presencia en la cultura neoliberal en la que habitamos. Cada vez hay más niños que presentan, que se presentan con estas características descritas en el DSM como autismo. Y bueno, hay que pensar la relación que tiene eso con lo que Lacan llamaba la caída del nombre del padre, etcétera, etcétera, etcétera. Y el imperio o el ascenso al cenit del objeto A del que habló Miller en Comandatura. De cualquier manera, yo lo pienso como una psicosis infantil. O sea, que el niño viene ya desencadenado y no se encadena. La cuestión es cómo hacer para encadenarlo.
en el sentido de armar un nudo. ¿Cómo hacer para anudarlo? A foraclusão generalizada. Sí, lo pienso en el sentido de no solo la forclusión generalizada, sino la locura generalizada. Eso, digamos, el final del seminario 19, ¿no? Donde cuando Lacan dice que la caída del nombre del padre y la ligación fraterna están tanto en, no me acuerdo exactamente cómo lo dice, pero donde se pone en primer plano el lazo fraterno y no el lazo parental, tenemos un problema. Y que no solamente lo que él llama la nueva religión del cuerpo, sino tenemos los nuevos fundamentalismos. Y creo que el autismo se ha transformado y el modo en que se presentan las instituciones de los autistas en el mundo, etcétera, en algo parecido a un fundamentalismo. Entonces, hay algo ahí, por eso a mí no me gusta el término autismo, pero bueno, sé que el término de psicosis genera mucha más resistencia que el término de autismo, entonces hay que usar el término de autismo, pero es cierto que en la época de la formación generalizada hay cada vez más niños que presentan esas características. Es así. Hace 40 años, cuando yo empecé a practicar el psicoanálisis, no había, o no nos enterábamos, o no llegaban a los consultorios, o no había las instituciones que hay ahora de padres de autistas, no sé, pero no había la cantidad de niños autistas que hay ahora. Es verdad. Ni en las instituciones, ni nada. Llegaban niños psicóticos, sí, algunos, pero lo que se llama ahora el autismo, como una epidemia. Bom ponto para refletir, isso aí que você fala. Eu me lembrei que você falou aí, o curso que você deu aqui, acá, se chamava A Religião do Corpo. La Religião del cuerpo. Sí. Lembrei. Que es algo de lo que habla Lacan al final de la última clase del seminario 19, UPIR. Isso. Lean, relean el final de esa última clase del seminario 19, porque es interesante pensar que si en lugar de la paternidad vamos a poner a la fraternidad, nos vamos del nudo al estadio del espejo, a lo yo o tú. Regresión tópica al estadio del espejo, psicosis. A ver. Então... Estamos entre semejantes, ¿no? Fraternidad son semejantes. Isso. Então, nós vamos, nesse momento, Ana Ruth, lhe agradecer muito, em nome da diretoria da Seção Bahia, da coordenação do curso por Sônia Vicente, a sua disponibilidade de estar aqui trazendo muitos aportes interessantes, conversando conosco sobre o sonho. Claro, sempre ficam muitas perguntas, porque não dá tempo, mas é assim. O sonho deixa um resto, o seminário também, muitas perguntas que vão continuar. Impossível que não quede um resto. Não é? Também acho. Vão continuar nos próximos encontros. Agradecer a Marcelo a anfitrionagem, porque eu tive problemas, mas felizmente consegui acompanhar. E deixo a você, Ana Ruth, as palavras de despedida que quiser falar. Bueno, yo quiero agradecerles también a Marcelo su disponibilidad para traducirme las preguntas, porque hacía mucho que no escuchaba hablar en portugués y estoy muy dura de oreja. Y agradezco otra vez a Alicia y a Sonia y a todos los amigos de Bahía que han estado presentes, a Marcela que haya dialogado conmigo,
Y a todos, a Marcelo Veras, bueno, a todos a mí, a Tania, a todos les agradezco que hayan estado acá hoy y espero que sigamos en conversación porque, bueno, es la única manera de que, ¿cómo decirlo? De que, sí, de que salgamos de algunas posiciones pesimistas, como decía Marcela, o nihilistas, y que es una manera también de hacer avanzar el psicoanálisis, la conversación entre nosotros y la transmisión a otros jóvenes que vienen después que nosotros. Así que, y que espero que sigan, por supuesto, en la vía del psicoanálisis con entusiasmo y con dedicación y con gusto, porque es una vía muy vital para nosotros que estamos en esto. Así que en medio de tanta pandemia y de tanto COVID, es muy refrescante hablar sobre los sueños y hablar sobre incluso el ombligo del sueño como el real del psicoanálisis, porque, bueno, nos permite repensar incluso también lo que está pasando en nuestro mundo. Lacan siempre decía que el analista tiene que estar a la altura de responder al malestar de la época en la que le toca vivir, en la cultura de la época que le toca vivir. Y vivimos en una época difícil en la que debemos seguir respondiendo como podamos a este malestar, teniendo en cuenta siempre que, digamos que operamos con la palabra apuntando a algo que no tiene palabras. Eso. Ni cómo hacemos con eso. Pero que se sienten los cuerpos. Entonces, no perdamos de vista, nos orientamos siempre por ese real del goce que los cuerpos sienten y padecen. Bueno, gracias a todos y besos a todos. Chao, gracias. Hasta la próxima. Tchau, foi muito agradecida. Gracias, Ana. Marcelo, quando você quiser, pode desligar, que você aqui. Já tem só 22, já fomos. Tchau, meninos. Tchau, tchau. Chao para todos. Ah. Tchau, Fafá. Tchauzinho, querida.